en esta pantalla y es la señora Berta Chá. Berta, un placer. Gracias. Un gusto, realmente el placer es para mí en una situación totalmente diferente. Totalmente diferente. Es la primera uruguaya que cuenta cómo es esto del dengue. Lo contrajiste en el 2007 en el Paraguay. En el Paraguay. ¿Vivías ahí? Vivíamos ahí, de hecho nos habíamos ido con mi esposo y mis hijos chicos por temas laborales que, bueno, que después implementamos en Uruguay. Y como que al comienzo eran comentarios, no se hablaba demasiado, no sabíamos muy bien qué era, más allá de que no nos sorprendía que en un país como Paraguay, frondoso, maravilloso en cuanto a vegetación. Sí. Lo que le comentaba, difícilmente cada casa no tenga una piscina o fuentes, donde de alguna forma, bueno, se colecta agua. Sabíamos de pronto hordas de mosquitos, pero no más allá de sin ninguna preocupación hasta que te específica. Tocó. Sí. Bueno, y fue justamente, pasó 2005, 2006, enero del 2007, recibo la llamada de la pediatra de mis hijos, preguntándonos justamente si ellos estaban en Uruguay o estaban ya en Asunción. De hecho, los colegios comienzan en febrero, en enero todavía estaban de vacaciones con sus abuelos acá. Sí. Y me dice, mira, yo te voy a pedir que no los envíes nuevamente. Ahí, por mi sorpresa, digo, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? Claro. Y la doctora Kurz me dice, mira, estamos en una alerta en este momento que creo que nos está desbordando un poco, pero queremos ser cautelosos. Sí. Y estoy avisando a los papás de todos mis pacientitos que estén en el extranjero que no sé... Contanos el momento, Berta. Innecesariamente, exactamente. Al poco tiempo, bueno, ellos se quedan... Nosotros con mi esposo nos quedamos en Asunción, seguíamos trabajando y a los pocos meses ahí entendí cuál había sido el motivo. Empiezo a sentirme con un malestar muy similar a cualquier gripe que ya había padecido en Uruguay. Sí. De hecho, yo tengo una base alérgica. ¿Fiebre alta? Muy alta. ¿Otros síntomas? Sí. Dolor en el cuerpo. Dolores en el cuerpo. Los brazos, sobre todo, en los brazos y en las articulaciones de los codos. Dolor de cabeza, náuseas. No llegué de pronto a vómitos, pero sí un estado nauseoso casi constante. Y un síntoma que me persiste hasta hoy, fotofobia, intolerancia a la luz solar y al resplandor. Intolerancia a la luz solar, mirá. O sea que tenés que usar lentes que te protejan de los rayos UV. Sí, y seguramente no vas a la playa. De hecho, no. Y si salgo fuera de casa, tengo que estar obviamente con lentes, o si no los tengo, realmente empieza el lagrimeo y la molestia. Claro. Y el dolor en los ojos, realmente en la parte posterior de los ojos era muy intenso. Lo decía el martes acá en Desayunos el profesor Eduardo Sabio, justamente. El dolor detrás de los ojos. ¿Eso tú lo padeciste? Sí, y mucho. Y mucho. Y mucho. Tal es así que los primeros 3 días, bueno, consulto obviamente, quedo en observación, se me hacen los estudios, se comprueba, no quedo internada, realmente lo que recuerdo hace 9 años ya de esto, que los casos que se internaban eran los que de pronto tenían alguna situación un poquito más allá de los síntomas tradicionales. ¿Acaso dengue hemorrágico? Seguramente. En esos casos seguramente sí se recomendaba la internación. Exactamente, y como tampoco tenían un tratamiento específico, más allá de los antipiréticos o los analgésicos que hacían poco, realmente no hacían mucho efecto. Tal es así que yo los 3 primeros días estaba pero totalmente inmóvil en la cama. Inmóvil porque realmente cualquier movimiento me generaba un dolor intenso. ¿Y tu proceso cuánto duró? ¿Una semana? ¿Algunos días más, Berta? Sí, por lo menos una semana. Los 3 primeros muy intensos, fue aliviando de a poquito. A la semana ya me podía estar en las actividades en mi casa. Desplazarte. Me llevó un poquito más llegar a las actividades normales, por lo menos 2 o 3 semanas más. Después, realmente uno no queda con ninguna otra situación más allá de lo que pudo haber pasado con una gripe muy fuerte. Pero sí me quedó algo que llamó la atención en el 2009 cuando nos regresamos a Uruguay. Mi médico de cabecera, yo padecía de algunas rinitis o algunas estornudos matinales leves,
infrecuentes. Sí. Pero a partir de ahí, y en el momento que ya empezamos nuestro otoño en Uruguay, Sí. Se ha cronificado. Las rinitis son mucho más fuertes, mucho más intensas, con picazón en los oídos, en la garganta. ¿Aún hoy, Berta, sí, sí, 9 años después, sí, padeces de rinitis? Sí, entre marzo y octubre es el peor momento, sobre todo previo a otoño, y requiere medicación en la mayor parte de las veces. Claro. Y sobre todo el dolor otra vez en los ojos, otra vez la fotofobia, otra vez el lagrimeo. Creo que en los ojos es el lugar donde más me ha afectado. Berta, ¿nos podés dar una noción bien importante? Porque tú sabés que acá, recién hace algunas pocas semanas, aparecieron los primeros casos de dengue autóctono. Llevamos 13 casos, 2 niños entre ellos, y hay cierta alarma. Te quiero preguntar, tú vivías en el Paraguay, ¿qué sucedió en Paraguay, digamos? ¿Cómo manejaron los medios de comunicación? La población, a su vez, digamos, ¿cómo se sintió frente a los casos de dengue? Un país que tiene dengue endémico. Fue muy interesante porque realmente, primero, no se generó alarma. No alarma. No, en ningún momento, en ningún momento. Y creo que de pronto podemos extrapolarlo a Uruguay también, ¿no? No se generó alarma, los casos eran muchos y frecuentes, no más allá de lo que me pasó a mí en forma personal, ese dolor en el cuerpo, pero de pronto de las primeras 72 horas. Pero no recuerdo, honestamente no recuerdo que hayan habido casos de los casos más importantes que no se hayan podido resolver después de cierto tiempo. Llamaba la atención un poco eso, el haberlos tomado por sorpresa, no tener la medicación adecuada, pero con lo que esa medicación sintomática estaba marchando y marchando bien. Sí. Y creo que no sería como en Uruguay como para tomarlo tampoco como sí con mucha precaución, sí con mucha... Obviamente. Pero creo que me parece que no generar una alarma que no sea más allá de otras situaciones que el país ha vivido. Yo me estaba recordando en años anteriores aquellas gripes que se les ponían nombre propio. Recuerdo, doctor, que de pronto pasábamos con un tiempo más tiempo de fiebre, más tiempo de La última que fue pandemia, la gripe H1N1. Exactamente. Digamos que eso sí generó una alarma mundial, pero que no llegó del todo al Uruguay. Pero es muy importante, Berta, que tú hayas señalado tu experiencia viva en Paraguay, porque padeciste el dengue. ¿Y cuál fue la repercusión? No hubo alarma, ni en la población, ni en los medios de comunicación. Sí prevención, obviamente. Sí. En eso fue muy interesante justamente cómo fue llevado, porque además, lo que le comentaba recién, en lugares donde la vegetación es sumamente abundante. Bueno, sí teníamos el tema de los mosquiteros, eso me acuerdo muy bien, incluso en las camas, en las ventanas, obviamente, el tema de los aerosoles. Me llamó la atención justamente lo que comentábamos hace un momentito con respecto a la prevención de los chicos ahora que comienzan algunas las clases. Claro. Allá creo que todos los chicos tenían en su mochila un spray. Eso no me acordaba, me vino a la memoria después. Eso está muy bien, y a propósito de lo que dice Berta, y las autoridades, y ya que estamos en el último día antes de que el lunes empiecen las clases en primaria, es una recomendación de las autoridades, y que papá y mamá y que los adultos la tomen a buen recaudo. Darles repelentes a los niños o colocarles repelentes en todo el cuerpo antes de que vayan al colegio, y darles el repelente para que después a la mañana o a la tarde ellos se vuelvan a colocarlo. Berta, 1.000.000 de gracias. El placer realmente por tu testimonio, ha sido realmente muy valioso. Una experiencia que te tocó vivir, no agradable, obviamente en Paraguay, pero que debemos tomar ejemplo de cómo la población y cómo los medios frente al dengue endémico tomaron en este caso una actitud de mucha tranquilidad. Damos vuelta a la página y nos vamos al consultorio